Bueno, ya estoy listo, no hay problema. Están entrando todavía unos cuantos, estamos en 147 y solemos ser 230 y pico. Así que vamos a esperar un poquitín y después le metemos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Siendo hoy ya el penúltimo día, ¿eh? Ya estamos arribando a los finales. Inclusive esta clase por ahí en una de esas es un poquito más corta que las anteriores porque ya estamos cerrando el ciclo, ya estamos viendo cómo se cierra el círculo contable, es decir, porque nosotros comenzamos primero con los libros de contabilidad, después comenzamos después con los asientos contables, después con la ecuación patrimonial, después con los medios de prueba, la utilización de los libros de contabilidad como medios de prueba, ¿sí? También vimos un poco de la historia de la contabilidad, es decir, cuándo comenzó esto, todo este esquema, cuándo comenzó el esquema de la partida doble, cuáles fueron las preguntas, cuáles son las preguntas que tenemos que hacer para determinar la partida deudora y la partida acreedora, que es el formato de la partida doble. Después los dos sistemas contables, el sistema sajón y el sistema francés y español, que es el que utilizamos nosotros, que es el que está implementado por ley. Específicamente, hay, amén de la Constitución Nacional, hay dos leyes que regulan todo este esquema contable, que es la Ley General de Sociedades y el Código Civil y Comercial, fundamentalmente entre los artículos 320 y 331 del Código Civil y Comercial. Y en función a eso, también cómo se establecen las formalidades para llevar la contabilidad, de esas formalidades extrínsecas e intrínsecas, es decir, la parte de afuera de los libros y la parte interna de los libros, cómo se deben registrar, ¿sí? Es más o menos lo que abarca este cursado, que es todo lo que fuimos viendo, y espero que les haya quedado, si no digo claro, claro, más o menos claro, y poder así después, cuando llegue el momento de ponerse a contestar las preguntas que le hagan, puedan responder específicamente y puedan optar la opción acertada en las múltiples opciones. Es interesante si ustedes en este momento me plantean alguna duda que les haya quedado. Buenas tardes. No les quedó ninguna duda, estamos todos claros, ¿sí? No hay problema, ¿no? Porque ahora lo que vamos a abordar es justamente el estado de situación patrimonial y el cuadro de resultados, o el cuadro de ganancias y pérdidas, como se llamaba antiguamente, y ahora se llama estado de resultados. Y antes se llamaba balance general y actualmente se llama estado de situación patrimonial, que surge básicamente de la ecuación patrimonial. Activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Y en la forma en que se presenta el documento, se presenta como el activo
y la igualación entre la suma del pasivo más el patrimonio neto. Y después, cómo se van conformando y qué representa cada uno de ellos. Por ejemplo, el estado de situación patrimonial es un modo de ponderar la solvencia y la liquidez que tiene una empresa o que tiene una persona. Yo mirando el estado de situación patrimonial puedo ver, es decir, cualquier persona que mira un estado de situación patrimonial sin mirar todavía el cuadro de resultados, mirando nada más que el estado de situación patrimonial, o sea, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, me puedo dar cuenta de la solvencia que tiene esa empresa o que tiene esa persona. ¿Por qué razón? Porque si analizo el activo con respecto al pasivo y lo comparo y lo confronto y veo que el activo es mucho mayor que el pasivo, entonces estoy diciendo esta persona está verdaderamente sólida en su patrimonio. Es decir, porque puede cubrir con su patrimonio, con su activo, puede cubrir todo el pasivo. Por lo tanto, me establece la solvencia que tiene una persona y además me establece la liquidez que tiene esa persona. ¿Por qué razón? Si yo hago una simple división, divido el activo dividido el pasivo y me da mayor a 1 o 1 o mayor a 1, ¿qué significa? Significa que esa persona puede hacer frente totalmente a su pasivo, sin ningún problema y sin ningún tipo de ahogo financiero. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede liquidar totalmente su pasivo y quedarse sin pasivo y no perder todo su activo. Por lo tanto, el estado de situación patrimonial, presentado de esa manera, me refleja la solvencia y la liquidez que tiene una persona o que tiene una empresa. Luego decíamos nosotros que teníamos el patrimonio neto. Y entonces, si nosotros analizamos la evolución del patrimonio de una persona, del patrimonio neto de una persona, es decir, lo que tenemos que mirar es con qué comenzó esa persona y con qué termina esa persona el ejercicio económico. Por supuesto que ustedes van a ver, estamos acá hablando, estamos hablando de trabajo genuino, es decir, de esfuerzo personal, ¿no es cierto? Es decir, una persona que trabaje, que produzca, que desarrolle una actividad determinada, al final del ejercicio va a sufrir un crecimiento en su patrimonio, ¿sí? Si desarrolla verdaderamente bien. Entonces, si yo analizo la evolución del patrimonio neto, voy a ver que se da un crecimiento. Lo que después tengo que ver es conjuntamente con el cuadro de resultados, por qué causa se vio incrementado ese patrimonio neto. ¿Se entiende? Es decir, que voy a analizar la evolución financiera o la situación financiera y en qué se invirtió el dinero que se fue produciendo conforme al activo que tenía. Porque en la clase de ayer nosotros veíamos que cuando teníamos un activo solvente, decíamos que él nos mostraba la capacidad de producir fondos para financiar su actividad. ¿Se acuerda que hablábamos de la actividad sustentable y sostenible en el tiempo? Entonces, si tengo un patrimonio que puede producir recursos suficientes como para
para sostener, para hacerlo sustentable a la actividad, entonces quiere decir que yo puedo endeudarme tranquilamente porque voy a poder solventar en el tiempo las deudas que pueda ir tomando. Ahora, lo que no tengo que hacer es que mi pasivo sobrepase a mi activo. Es decir, no puedo endeudarme más allá de mi capacidad de recursos. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro país? Cuando nuestro país se endeuda, y después resulta que la capacidad instalada en la producción que tiene el país no le permite producir los recursos suficientes como para pagar la deuda. Y entonces, ¿qué hacemos? Refinanciamos la deuda y pateamos para adelante, y pateamos para adelante, y pateamos para adelante. Bueno, eso se ve donde se ve, en el caso de la nación, o en el caso de las provincias, o en el caso de los municipios, se ve en el presupuesto. El estado de situación patrimonial no deja de ser un presupuesto, nada más que el presupuesto es ex ante, es un cálculo a priorístico, y el balance es una rendición de cuentas, es ex post. Ambos son fotografías de un momento determinado. El presupuesto es lo que yo espero recaudar y en lo que espero gastar. Mientras que el balance, que es lo que me plantea, el estado de situación patrimonial, lo que ya me plantea es qué hice durante todo el ejercicio económico. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Lo que es la actividad pública y lo que es la actividad privada. ¿Sí? Entonces, analizamos así la evolución financiera, analizamos las inversiones que se pueden llevar adelante y explicamos si somos buenos o malos administradores. Ustedes si van siguiendo la evolución de las clases, van a ver que en un momento determinado nosotros definimos la empresa y a continuación definimos la administración y después definimos la contabilidad. Primero definimos la empresa, que era la organización que se encargaba de coordinar los distintos factores de la producción a los efectos de obtener un objetivo determinado, que era la de ¿qué? Producir ganancia. La administración, que era la mejor utilización de los recursos que se obtenían con la combinación que había hecho la empresa de esos elementos que son los factores de la producción, y es la mejor utilización de esos recursos. Y la contabilidad, que era la información, era la forma en que leía la empresa y la administración, y daba una información detallada del proceso empresario y del proceso administrativo, con una forma, con una lectura determinada referida al patrimonio, referida a la situación financiera y referida a la situación económica. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son esos documentos? Los documentos son el estado de situación patrimonial, que cómo se forma ese estado de situación patrimonial, que conforma una suerte de rendición de cuenta. ¿De quién? Del administrador de la empresa, y que es el que analiza la contabilidad y la presenta. ¿Cuáles son los rubros que componen ese estado de situación patrimonial? ¿A qué le llamamos rubro? Yo voy a empezar a utilizar distintas palabras, y cada palabra que utilizo la voy a ir definiendo. ¿Está?
Entonces, el estado de situación patrimonial, decíamos, tiene un activo, que era todo lo que posee una persona, en derechos, en bienes, en inversiones, en distintos elementos. Eso a su vez, ese activo se divide en dos partes. Por un lado tiene un activo que se llama activo corriente. ¿Qué significa el activo corriente? El activo corriente está conformado por todos los elementos, derechos, bienes y elementos fiduciarios que son realizables dentro del ejercicio económico. El ejercicio económico tiene una duración de 12 meses. En la persona física comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. ¿Está? En cualquier otra empresa puede comenzar cualquier mes del año, terminar el año al año siguiente, pero siempre en el transcurso de 12 meses. Luego, esos dos grandes rubros, activo corriente y activo no corriente, está formado por cuentas que en su momento yo le había hablado del plan de cuenta, que era la forma en que clasificábamos o agrupábamos las distintas cosas, los distintos servicios y los distintos elementos que conformaban tanto el activo como el pasivo. Entonces así tenemos, por ejemplo, dentro del activo corriente y dentro de un rubro que le vamos a llamar disponibilidades. ¿Y por qué le vamos a llamar disponibilidades? Porque es algo líquido, es algo que podemos disponer inmediatamente, como ser, por ejemplo, los medios de cambio. ¿Cuáles son los medios de cambio? El dinero en efectivo, el dinero que tenemos en el banco, el dinero plástico, ¿sí? Y el dinero que sea de utilización inmediata o de utilización mediata, pero dentro del ejercicio económico. ¿Cómo ser? El dinero en efectivo propiamente dicho que es el que tenemos en la caja, el circulante, lo que tenemos en el bolsillo, ¿sí? El dinero que tenemos en el banco a través de dos elementos, que por ejemplo, la caja de ahorro, por ejemplo, o la cuenta corriente. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una caja de ahorro y una cuenta corriente? Que la cuenta corriente es un depósito a la vista. ¿Qué significa el depósito a la vista? Significa que puedo disponer del dinero en tanto y en cuanto lo tenga depositado en el momento en que yo quiera, sin ningún problema. No tengo ninguna restricción, ¿sí? Mientras que la caja de ahorro tengo una restricción y tengo cierto tiempo en el día para utilizar la caja de ahorro. Es decir, no puedo utilizar el 100% de lo que tengo depositado en la caja de ahorro, sino que el banco me establece un cupo para utilizar por día. La cuenta corriente puedo utilizar todo el dinero que tengo depositado. Emito un cheque y saco todo el dinero. El de la caja de ahorro no. Tengo que ir y sacar de a poco, salvo el caso de que vaya, pida una autorización especial al banco y pida el retiro total de los fondos, de los cuales tiene que quedar algo depositado porque si no se cierra la caja de ahorro. ¿Se entiende? Entonces, son las dos formas de liquidez, las tres formas de liquidez del dinero. La caja, que le llamamos caja porque es el dinero en efectivo, la caja de ahorro
y la cuenta corriente. Luego después tenemos esa caja de ahorro y esa cuenta corriente tiene formas de ser utilizada. La cuenta corriente tiene el cheque para ser utilizado, para utilizar el dinero que tenemos depositado en la cuenta corriente, tenemos el cheque. Y en la caja de ahorro tenemos también, al igual que en la cuenta corriente, tenemos el dinero plástico para utilizar ese dinero que tenemos depositado en la caja de ahorro y en la cuenta corriente. Como ser, por ejemplo, la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito o la tarjeta de compra, que no es, ninguna de las tres tarjetas son iguales, ¿sí? La tarjeta de débito es una extracción inmediata del dinero que uno tiene depositado en la caja de ahorro o en la cuenta corriente. La tarjeta de crédito es una tarjeta, como su nombre lo indica, crédito, que me otorgan un crédito para la realización de el dinero, para la utilización del dinero que tengo depositado en la caja de ahorro o en la cuenta corriente. ¿Sí? ¿Y cuándo tengo que pagar? Tengo que pagar. No es una cuenta de custodia o comitente. Eso es otra cosa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de caja de ahorro. Estoy hablando de cuenta corriente. Y utilizo la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, por ejemplo, lo más común es uno va y compra algo. En el momento no paga. Sino, ¿qué ocurre? El banco le otorgó un crédito para que usted vaya y compre. ¿En función a qué? En función al dinero que usted tiene depositado en su caja de ahorro y en su cuenta corriente. Como promedio, usted puede utilizar el dinero sin tener depositado en su caja de ahorro y en su cuenta corriente. ¿Cuándo lo tiene que tener? Cuando llegue el resumen de cuenta después que cierra el mes. Entonces le viene el resumen de cuenta y le dice, usted gastó en zapato, en zapatilla, en media, en pantalones, en chaquetilla, compró esta mercadería, se fue al supermercado, y se tiene que pagar este monto, 200 pesos. Pero como usted utilizó la tarjeta de crédito y como su nombre lo indica, es un crédito que le está otorgando el banco, ¿sí? En el cual usted sacó esa tarjeta de crédito, que no significa que el banco emite la tarjeta de crédito, porque en el plástico de la tarjeta de crédito intervienen tres personas. La institución que emite la tarjeta, que puede ser Visa, que puede ser Mastercard, que puede ser American Express, que puede ser Maestro, es decir, todas esas tarjetas de crédito que andan en el mercado, que son empresas separadas del banco. Luego, el banco, que es a través del cual se otorga el plástico. Y por último, el beneficiario. El beneficiario es el titular de la tarjeta de crédito. Pero ¿quién es el que financia eso? El que financia es la institución bancaria. La que emite el plástico es una empresa particular, ¿sí? Privada, ajena al banco, que le tiene como cliente al beneficiario. Y el banco avala esa tarjeta de crédito. Y después aparece una cuarta persona que es la que recibe la tarjeta de crédito y a cambio le da un servicio o le da una mercancía. ¿Sí? Ese le da dos posibilidades. O paga totalmente lo que compró en el mes o paga una parte que es el mínimo que aparece en la tarjeta de crédito. Y el resto, el banco le financia.
¿sí? Y le dice, bueno, usted le queda debiendo a la tarjeta y por eso el banco le otorga un crédito y le cobra un interés, por la financiación que hace la tarjeta de crédito, que es la diferencia entre lo que usted paga, que es el pago mínimo, y el total de la compra que hizo, ¿sí? Y después está el otro. Por supuesto que es lo peor, y especialmente ahora con los intereses como están, ¿no es cierto? Y en un sistema inflacionario como el nuestro y en el estado en que se encuentra nuestro país, es de terror agarrar y pagar nada más que el mínimo. Y después viene la tarjeta de compra. La tarjeta de compra, también como dice la palabra compra, a usted le sirve simplemente para financiar cierta cantidad de tiempo nada más, ¿sí? ¿Qué significa eso? Usted va y compra. Y vamos a suponer, le dice, yo quiero comprar esto, pero en una cuota, nada más, ¿sí? Usted puede pactar con la empresa a la cual le compra y dice, bueno, le compro en 3 cuotas. Bueno, si le compró en 3 cuotas, cuando llega a fin de mes, cierra la tarjeta de compra y usted tiene que pagar la cuota, pero el total de la cuota. No le va a aparecer un monto mínimo para pagar la tarjeta, porque es tarjeta de compra. Usted debe pagar todo lo que compró, totalmente, ¿sí? Entonces tenemos las 3 formas: la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito y la tarjeta de compra, ¿sí? ¿Se entiende? Hay una sola tarjeta de compra que funciona en el país, que se llama American Express. Es la única tarjeta de crédito que funciona. Todas las otras son tarjetas de crédito o tarjetas de débito. La de compra es American Express y tiene las 2 modalidades, de crédito y de compra. ¿Por qué es peor elegir el pago mínimo? ¿Por qué razón? Porque hay una tasa que se enuncia, es decir, un interés que se enuncia y un interés real que se cobra. Por ejemplo, le dicen, no le van a poder, el gobierno, ¿no es cierto?, cuando interviene, dice, no le van a poder, o el Banco Central, no le van a poder cobrar más del 40% de interés anual, ¿sí? Quiere decir que usted el 40 lo divide por 12 y bueno, y le da el porcentaje mensual que usted va a pagar. Pero eso no es cierto. ¿Por qué razón no es cierto? Porque a su vez le van a cobrar, aparte del 40%, le van a cobrar los gastos administrativos, ¿sí?, comunes, le van a cobrar la emisión del resumen de cuenta y le van a cobrar una tasa de confianza que se llama. En definitiva, usted va a terminar pagando un interés por encima del 100-120% anual. O sea que va a tener, normalmente, si es un 40, estaría pagando un 1 o un 2% mensual, mientras que de la otra manera es casi un 20%. ¿Está? Sí, aparte el seguro de vida, por el solo hecho de tener una tarjeta de crédito, ya el banco le cobra un seguro de vida. ¿Por qué? Porque se asegura de que si usted fallece, automáticamente el seguro va a cubrir todo el saldo que usted tenga, ¿sí? Muy bien, ¿eso dónde va a figurar? Va a figurar en un rubro que se va a llamar disponibilidad. ¿Está? Ahí usted va a disponer ese dinero totalmente. Luego va a tener otro rubro que se va a llamar bienes de cambio. ¿Qué significan los bienes de cambio? Los bienes de cambio significan los elementos que usted tiene para comercializar y para producir recursos. Usted va a cambiar esos bienes de cambio que figuran en su activo. ¿Por qué causa? Por dinero. ¿Sí? Ese le va a producir ingresos, es lo que usted va a utilizar para vender lo que aparece en medios de cambio, ¿sí? O se denomina normalmente
mercadería. Ahora, lo que ustedes me pueden preguntar, sí, pero ¿y si yo lo único que vendo es mi trabajo? Entonces, usted no va a tener ese rubro bienes de cambio, sino que cada vez que realice un servicio, usted va a cambiar ese servicio, va a cambiar por dinero. O sea, el servicio que usted presta va a intercambiar por dinero. Entonces, ahí es donde se arma el asiento a través de la partida doble y dice, hago un asiento permutativo. Anoten eso. Hago un asiento permutativo. ¿Qué significa? Significa que cambio la mercadería, saco la mercadería de bienes de cambio, le entrego al que me compra y el que me compra me entrega dinero. Entonces mi activo no sufrió modificación. Salieron 10 pesos e ingresaron 10 pesos. Entonces usted me va a decir, ¿y en dónde está mi ganancia? La diferencia, del mayor dinero que va a ingresar en su activo, le va a producir la ganancia y eso va a ir a parar al cuadro del resultado. Entonces ahí, ¿sí? Dice, ahí produje un asiento modificativo. ¿Por qué razón? Porque me modificó el patrimonio neto. Se incrementó mi activo en dinero y disminuyó mi activo en menor cantidad porque salió una mercadería de menor valor, pero con una ganancia. ¿Se entiende lo que digo? Si no me entienden, le vuelvo a explicar. ¿Quiere que le explique de vuelta? No hay problema. Para todo, sí, para todo. Puedo repetir. Miren, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos un comercio de ventas de zapatos. Y de zapatos de mujeres. Que es lo más difícil que hay para vender. Vio que el zapato de mujer y la cartera es lo más difícil que hay. Te le van a hacer bajar todos los zapatos posibles y tienen que encontrar la cartera que combine con el zapato o el zapato que combine con la cartera. Muy bien. Usted tiene un proveedor que es el que le vende a usted los zapatos y la cartera. Muy bien. ¿Cuánto le cuesta el zapato y la cartera? 10 pesos el zapato, 10 pesos la cartera. Entraron a su activo 10 pesos. Más 10 pesos de cartera, 20 pesos. Muy bien. Viene una señora o una señorita, ¿sí? Y le pide, quiero ese zapato y quiero esa cartera. ¿Cuánto está valuado en su activo bienes de cambio? Por 20 pesos. 10 pesos la cartera, 10 pesos el zapato. 20 pesos. Usted le vende. Salen de su patrimonio 20 pesos. ¿Pero les va a vender a 20 pesos? No. Lo va a vender probablemente a 40 pesos. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que obtener una ganancia y tiene que cubrir los costos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente que genera su ingreso. ¿Cuáles son esos gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente generadora de ingresos? ¿Cuál es? El empleado, el local, la luz, la refrigeración, la limpieza, ¿sí? El que me hace la vidriera, ¿sí? Todos esos gastos son necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente generadora de ingresos. Entonces, la mercancía entró por 20 pesos, pero para que esa mercancía que entró por 20 pesos pueda ser vendida, yo la tengo que poner en una vidriera y a su vez tengo que tener un empleado, o por lo menos tiene que estar mi tiempo para atender a los demás, ¿sí? Para
poder vender esa mercancía. Y además, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener un local. Y además, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener luz. Y además, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener aire acondicionado. O sea que tengo que tener todos esos gastos que hacen al costo de la mercadería que voy a vender. Los gastos que son necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente generadora de ingreso. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo la vendo, ya tengo, y vamos a suponer que todos esos gastos divididos entre todas las mercaderías que tengo, le toca a esa mercadería de 3 pesos para cada uno, ¿sí? De todos esos gastos. Entonces la mercadería no me costó 10 pesos ni 20 pesos. ¿Cuánto me costó? Me costó 23 pesos. Y encima tengo que ganar. Entonces, ¿a cuánto la voy a vender? La voy a vender a 40 pesos. ¿Sí? Entonces, cuando salió, la mercancía salió por 20 pesos, más los gastos, que fueron 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, lo que sea. Y la diferencia que ingresa a disponibilidades es 40 pesos. O sea que entraron 10 pesos más o 20 pesos más. Entonces obtuve una ganancia. Entonces, por un lado, hubo una operación permutativa porque permuté parte de la mercancía y parte de los gastos por el dinero que ingresó. Y además tuve una ganancia. Entonces, esa ganancia modificó mi patrimonio. ¿Se entiende ahora? O sea, cumple las dos funciones. Es permutativo y es modificativo. Porque modificó mi patrimonio, pero a su vez también permuté mi patrimonio. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque le van a preguntar, en el examen le van a decir, ¿hay operaciones modificativas, hay operaciones permutativas? Sí. Y le van a dar distintas opciones. Entonces, ¿cuándo una operación es permutativa? ¿Cuándo es modificativa? Entonces le van a decir, es permutativa cuando no hay modificación del patrimonio neto. ¿Cuándo es modificativa? Cuando hay modificación del patrimonio neto. O si no, le puedo decir, es modificativa, ¿por qué? Porque hay una pérdida. Es modificativa porque hay una ganancia. ¿Sí? Y es permutativa porque no hay ningún cambio. Todo lo que entró es igual a lo que salió. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí usted diferencia entre una permutativa y una modificativa. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de los bienes de cambio. ¿Se entiende? ¿Sí? Le tengo que explicar todo eso. Sí, los gastos y los ingresos modifican el patrimonio, ya lo creo que sí. Por supuesto, porque está inmerso en el gasto y en el ingreso la ganancia y la pérdida, que modifican el patrimonio. Tanto la ganancia como la pérdida modifican el patrimonio de una empresa, ¿sí? O de una persona. ¿Está? Yo suelo decir cuando me voy y compro algo, ¿sí? Digo, bueno, me fui y me compré algo para comer, vamos a suponer. Y entonces dije, vengo más liviano. ¿Por qué vengo más liviano? Y porque mi bolsillo viene más liviano, porque me quedé sin dinero. ¿A cambio de qué? De lo que traje para comer. Entonces vengo con algo más pesado en la mano, pero vengo con algo más liviano en el bolsillo. ¿Se entiende? Entonces quiere decir que estoy modificando mi patrimonio. ¿Por qué? Porque se enflaqueció mi patrimonio. ¿Se entiende? ¿Por qué razón? Porque cuando consuma eso, desapareció. ¿Eh? Desapareció del mapa. Entonces me modificó el patrimonio. Me quedé con menos dinero. Lo único que hice fue incrementar la energía de mi cuerpo, pero en términos financieros disminuyó mi patrimonio. ¿Se entiende ahora? ¿Sí o no? Bueno, entonces ese es el otro grupo.
puedo explicar empresa, administración y contabilidad. La empresa, bueno, primero vamos a ver, ¿quedó claro bienes de cambio? ¿Quedó claro qué es la mercadería? ¿Quedó claro lo que es una operación modificativa y una operación permutativa? ¿Quedó claro eso? Muy bien. Entonces, ¿qué es la empresa? Primero de todo, la empresa es una organización. Es una organización, es un ente, es algo etéreo, es algo que no se ve, pero que está organizado, es un elemento organizativo que está conformado por distintas cosas. ¿Cuáles son esas cosas que conforman la empresa? El local comercial, los muebles, las personas que trabajan, el dueño que forma y tiene el riesgo, ¿sí? Todo eso conforma la empresa. Y eso es una organización que a su vez tiene distintos elementos, que son los factores de la producción. Por ejemplo, los insumos. Por ejemplo, el trabajo. Por ejemplo, el capital que se invirtió. Por ejemplo, la tecnología que invertí. Combino todos esos valores a través de ¿qué? De la organización que es la empresa. Y con esa combinación de elementos, ¿qué es lo que trato de obtener? Un beneficio, una ganancia que va a ser la remuneración de la empresa o del empresario. Por eso le llamamos riesgo empresario, porque puede ganar como puede perder. Por eso le llamamos beneficio. El beneficio tiene dos componentes, o una ganancia o una pérdida. Si obtiene mayor cantidad de patrimonio, si se modifica el patrimonio hacia arriba, se incrementa el patrimonio neto, patrimonio neto, significa que tuve muchas operaciones modificativas positivas. ¿Sí? Entonces se incrementó mi patrimonio neto. Quiere decir que la organización funcionó. ¿A través de qué funcionó la administración? A través, la organización a través de la administración. Significa que el que estuvo a cargo de la empresa utilizó de la mejor manera posible los recursos que la empresa le puso a disposición para que realice todas las operaciones necesarias para la consecución del objetivo, que era la obtención de un beneficio. Entonces, estamos hablando de administración, de la mejor utilización de los recursos para ese fin que es obtener el beneficio. ¿Se entiende? ¿Y la contabilidad qué es? Y la contabilidad es la lectura que se hace de esa organización, que se hace de esa administración a través del registro de las operaciones que se realizan dentro de la empresa con esa administración y obtiene la información necesaria para ¿qué? Para poder tomar las decisiones dentro de la empresa con la mejor utilización de los recursos. O sea, es una combinación entre la empresa, la administración y la contabilidad. Y además la contabilidad no solo me da la información patrimonial, económica y financiera, sino a su vez con el registro me permite servir como medio de prueba por cualquier controversia que se pueda plantear en el ejercicio de la empresa y en la administración de la misma. ¿Se entiende? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? No sé quién me preguntó eso hoy. ¿Está? Sí, muy bien. Seguimos. Tenemos otro rubro dentro del activo corriente. ¿Cuáles las inversiones a corto plazo? Por ejemplo, las inversiones a corto plazo. ¿Qué son las inversiones a corto plazo? Por ejemplo, si hago un plazo fijo
en un banco determinado, no más allá de 360 días. No pueden superar los 12 meses porque si no, deja de ser activo corriente. El plazo fijo hecho a una semana, a 30 días, 60 días, 90 días, a un año, hasta un año. ¿Sí? Entonces, el rendimiento que me produce ese plazo fijo modifica mi patrimonio. Ese es otro ejemplo de una operación modificativa. Quiere decir que saco, fíjense que también está la combinación entre la operación permutativa y la modificativa. ¿Por qué razón? Porque saco del efectivo que tengo en la caja, ¿sí? Y pongo a plazo fijo. Entonces, en ese momento, sí, pero no es crédito, esto es plazo fijo, no confundamos, no comparen eso porque no es crédito. Ya le voy a explicar el crédito, ahora le voy a explicar el crédito. Esto yo saco el efectivo y llevo al banco y hago un plazo fijo, o saco de la cuenta corriente el efectivo y hago un plazo fijo. Entonces se disminuye, por ejemplo, saco 100 pesos para hacer un plazo fijo. Se disminuye mi activo en 100 pesos, pero se incrementa mi activo en 100 pesos en ese momento. ¿Modifiqué el patrimonio neto? No, no modifiqué. Entonces es permutativo. Pero resulta que hice a 6 meses el plazo fijo. Y llegados los 6 meses me voy y cobro el plazo fijo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto recibo? Recibo 120 pesos. Entonces tuve una ganancia de 20 pesos. Ahí me modificó el patrimonio neto. Entonces, de una operación permutativa se convirtió en una operación modificativa. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿El plazo fijo da como resultado una operación modificativa o da como resultado un asiento modificativo del patrimonio neto? ¿Cuál va a ser la respuesta? Sí, en el momento del vencimiento. ¿Se entiende? Es modificativa, aunque en el momento, ¿sí? Está, pero como yo registro y registro durante todo el ejercicio, a los 6 meses, yo voy a obtener la ganancia. ¿Se entiende? Y ahí se me va a modificar el patrimonio. Muy bien. Después, ese es un tipo de inversión que es una inversión financiera. Puedo tener otro tipo de inversiones. Por ejemplo, si uno compra, vieron que ahora sacaron los bonos estos atados al dólar. O si no, si compro divisa, moneda extranjera. ¿Vieron cuando se compraba dólares y compraba euros, qué sé yo, nada más que todos los que compraron a 195 ahora se clavaron? ¿Por qué razón? Porque bajó el dólar a 175. Entonces, hubo una pérdida. Fíjense ahí, saqué dinero, 195, compré $1. Muy bien. Y ahora, transcurrido 3, 4 días, no más allá de una semana, y quiero vender ese dólar y me dicen, no, mire, 195 ya no. ¿Y cómo que no? Si el dólar valía 195, yo saqué 195, me dieron $1 y era 195. Ah, sí, pero ahora pasó una semana. ¿Y en la semana cuánto vale? Vale 175. Y entonces me van a dar 175. ¿Modificaron mi patrimonio? Sí, ¿modificaron? Sí, me modificó mi patrimonio. ¿Por qué? Porque disminuyó mi patrimonio neto. O sea, perdí dinero. Saqué 195 para comprar el dólar y ahora me devuelven, me compran el dólar a mí, pero a 175. ¿Sí? Perdí 20 pesos. ¿Está? Así de sencillo y fácil.
no es que sea más beneficioso el plazo fijo que el dólar, depende del momento. Nosotros vivimos en un país inflacionario, por lo tanto, es un albur decir, sí, compre dólares, no ponga plazo fijo, no ponga... Ahora, ¿por qué pasó eso en la Argentina? Y es sencillo, porque ahora, según dicen lo que saben, y yo que repito, ¿qué es lo que dicen? Se pusieron a trabajar en serio, el equipo económico. Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, se podía sacar un bono atado al dólar y a la inflación. Entonces, con la modificación del dólar, entonces sí, yo compro los bonos, hago una inversión en bonos y está atado al dólar. Entonces, cuando sube el dólar, yo gano dinero. Cuando baja el dólar, gano dinero también, sí gano dinero porque la inflación lo mismo sigue subiendo. Entonces, hay una combinación en la inversión. O está atado por el dólar y a su vez está atado por la inflación. Cualquiera de los dos elementos que suba, a mí me produce un beneficio. O sea, en los dos casos es una operación modificativa positiva. ¿Se entiende? Muy bien. Terminamos con el rubro inversión. Ahora vamos al rubro crédito, que por ahí hablaron y dice, ese es un crédito. El crédito está combinado también con bienes de cambio. ¿Por qué razón? Porque yo puedo vender esa mercancía que compré, que hice toda la historia esa que compré a 20 pesos, que gasté, que patatín, que patata, hice toda esa operación y cuando le voy a entregar la mercancía al que me está comprando, me dice, ¿sabe que yo no tengo dinero acá? ¿Y tiene tarjeta de crédito? No, no tengo tarjeta de crédito. ¿Y tiene tarjeta de débito? No, no tengo. ¿Tiene tarjeta de compra? No tengo. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y deme un crédito. ¿Sí? Y entonces yo le digo, muy bien, no hay ningún problema. ¿Vieron cómo ahora hay crédito a sola firma? Dice, con el solo recibo de sueldo. Le digo, Entonces, ese empresario confía en usted. No le crea. ¿Por qué? Y porque seguramente le van a descontar directamente de su sueldo. Pero bueno, supongamos, le otorgó el crédito. Muy bien. Entonces es una operación con el DNI. Dice, bueno, está bien, mejor todavía. Con el DNI. ¿Qué quiere decir? Le otorgó un crédito. ¿Dónde está eso? En el activo corriente. Si es un crédito, por ejemplo, en 2 cuotas, 3 cuotas, 4 cuotas. Ahora, si fuera ahora 18, ahora 12 están dentro del activo corriente porque está dentro del año. Pero si es ahora 18, ahora 24, sin intereses, dice. Ahora sí, ya ese sin intereses en la Argentina es relativo. ¿Por qué? Porque si no, cuando usted se acerca a la casa y dice, ¿cuánto cuesta esto? Y 25 pesos. Así era que le habíamos puesto el precio, ¿no? 25 pesos. Muy bien. Ahora, si usted paga al contado, ¿cuánto cuesta? 23 pesos. Entonces el precio quiere decir que tiene un cierto interés, ¿no es cierto? Dice, no, lo que pasa es que si usted lleva crédito, el precio es el de lista y el otro es el precio de contado, le dice, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué hace usted? Le otorgó un crédito. Ese se llama deudores por venta. ¿Y va dónde? En el rubro créditos. En el rubro crédito, directamente en el rubro crédito. ¿Sí? Y después podemos ir armando distintos tipos de rubros. Y después vamos al activo no corriente. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el activo no corriente? Son aquellos bienes que representan un valor determinado dentro de la empresa que dura más de un ejercicio económico, que no se consumen en un ejercicio económico, ni son realizables en un ejercicio económico, sino que duran varios ejercicios económicos, como por ejemplo un inmueble, como por ejemplo un rodado, como por ejemplo
un escritorio, como por ejemplo una computadora, ¿sí? Entonces, todo eso se llaman bienes de uso, ¿sí? Bienes de uso. Son bienes que el empresario, ¿sí?, dentro del activo no corriente. ¿Por qué razón? Porque le superan al ejercicio económico. Es decir, yo compro un auto y no compro un auto para un año, ¿no es cierto? Ni el auto se gasta en un año, se gasta por lo menos en 5 años, ¿sí? Si compro, por ejemplo, una computadora, por lo menos 2, 3, 4 años me va a durar, ¿sí? Si compro un escritorio, el escritorio por lo menos más de un año me va a durar teóricamente 10 años. Y si compro un local comercial, teóricamente, ¿cuánto me va a durar? 50 años. Así se valoriza dentro de la contabilidad. ¿Y qué es lo que representa el activo no corriente? Representa los bienes de uso, los bienes tangibles, los bienes que toco y que me sirven para producir nuevos bienes, para producir otros bienes, ¿eh? Entonces yo necesito un escritorio, ¿para qué? Para que se pueda hacer la contabilidad. Es decir, ahí se sienta el empleado administrativo y hace la contabilidad. Necesito el escritorio para apoyar una computadora. Necesito un sillón para que se siente el empleado. Necesito una estantería para colocar las mercaderías. Necesito un foco, necesito una lumínica, ¿para qué? Para alumbrar. Necesito una vidriera, un escaparate para poner las cosas. Todo eso son muebles y útiles, son inmuebles, son rodados. Eso representan los bienes de uso, es decir, son todos aquellos bienes que utilizo, que uso para la realización de los negocios, para llevar adelante la empresa, ¿sí? Y hay un rubro más que se llama bienes intangibles. ¿Cuáles son los bienes intangibles? Los bienes intangibles son aquellos que no se pueden. Ya vamos a explicar, todavía no llegamos al cuadro de resultados, no se apure. Estamos en el activo, mire todo lo que nos falta, ya nos falta explicar todo el pasivo, nos falta explicar todo el patrimonio neto y ustedes ya están queriendo ir al cuadro de resultados. Espere, despacito, despacito, porque si no, o si no les digo 2, 3 para y ya se terminó. Y la idea no es esa, la idea es que aprendan esto. Entonces, los bienes intangibles, ¿cuáles son? Son aquellos bienes que no son susceptibles de ser vistos, pero sí son valuados y sí son apreciados. ¿Cuáles, por ejemplo? El nombre de la empresa, como dice ahí el señor, que es la marca, ¿eh? Por ejemplo, fundamentalmente, por ejemplo, no es lo mismo, hay marcas que identifican, por ejemplo, un producto, ¿eh? La patente de invención también, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, si es uno inventor, ¿vieron esto que sale en la propaganda ahora que dice Sarcani o Cercani? ¿Vio? Esa es una marca. Ese tiene un valor, la marca tiene un valor y se aprecia incluso la propia mercancía se aprecia más. Ese es un bien intangible y es factible de ser valorizado. ¿Está? Yo sumo todos esos elementos y tengo el total del activo. Sumo todas las disponibilidades, sumo todas las inversiones, sumo todos los bienes de cambio, sumo todos los créditos, tengo el activo corriente. A eso le sumo todos los bienes de uso y tengo el activo no corriente, sumo los intangibles y tengo el activo no corriente. Sumo el activo corriente más el activo no corriente y tengo el total del activo, ¿sí? Eso está dentro del rubro inversiones. Las acciones están dentro del rubro de inversiones si es que tengo acciones de otras empresas.
dentro del activo. ¿Se entiende? ¿Por qué razón? Porque representa la inversión que pudo haber hecho en alguna otra empresa. ¿Se entiende? Muy bien. Eso es una inversión, concretamente una inversión que hago en otra empresa, ¿sí? Que después ya vamos a hablar de las empresas controlantes y las empresas controladas, que es otro tipo de balance que se realiza o que se lleva adelante, que es más sencillo de explicar una vez que entendamos esto que estamos explicando ahora. Después de ahí nos vamos al pasivo. El registro de una marca es una inversión. Sí, al inicio sí es una inversión, pero en realidad se convierte en un activo intangible. Intangible. El dinero que usted invierte para hacer la investigación, para obtener una marca determinada, un diseño determinado, o para tener un nombre en una marquesina, esos se denomina inversión. ¿Por qué? Porque son gastos que usted realiza, pero después le saca provecho. ¿Por qué le saca provecho? Porque se convierte en un nombre que le da valorización dentro del mercado. ¿Se entiende? Entonces es un activo intangible. Entonces, usted tiene algún elemento que no lo ve, pero que sí se valoriza. Que también la tecnología valoriza eso. Por ejemplo, no es lo mismo mirar la hora en un Rolex que mirar la hora en un Rolex. ¿Vieron? Parece que es un problema de acento, pero es muy diferente. ¿Por qué razón? Porque el Rolex, ¿usted dónde compra? Compra en cualquier lugar que venden baratija, inclusive en la calle puede comprar. Y usted los mira y parece igualito al Rolex, pero después se va a un lugar donde está la marca verdaderamente y eso le va a costar, un Rolex le va a costar lo que lo otro pagó usted 10 pesos, el otro le va a costar pero $10.000. ¿Se dan cuenta? Y ahí está la diferencia. Y los dos cumplen la misma función. No cumplen ninguna función diferente. Lo que es diferente, ¿sabe cuál es? Es la marca, es la tecnología, fundamentalmente. Fundamentalmente la tecnología. Mayor valor y otros bienes menor valor. Por ejemplo, si usted agarra un cuadro que le puedo pintar yo y le pongo mi firma, seguro que nadie le va a comprar. Probablemente no le paguen ni 10 pesos. Al contrario, a lo mejor le tengo que pagar yo para que lleven el cuadro. Pero si agarro un cuadro de Picasso y lo pongo y le digo, bueno, este cuadro de Picasso, ¿cuánto cuesta? Ahí está la marca, está el prestigio de Picasso y a lo mejor cuesta $1.000.000. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque tiene un valor intangible, que es la marca. ¿Se entiende lo que es el activo intangible? ¿Sí? Esa es la diferencia que hay. Por eso es que muchos valorizan la marca. Dicen, no, la marca no me toca. ¿Se dan cuenta? Es fundamental porque es el nombre que hace que algo que uno lleva tenga valor y que no se vea, ni se pueda decir por qué vale. No sé por qué vale. Parece que están jugando o qué. Bueno, sigamos, chicos. Vamos a hacer de cuenta de que no pasó nada. ¿Estamos?
Entonces vamos al pasivo. El pasivo, ¿qué es? Suelen decir, yo suelo seguir siempre un refrán, el que ríe último, ríe mejor, dice. ¿Eh? Por eso yo les pido, por favor, que presten atención y estudien y lean, porque después es feo llorar. ¿Estamos? Muy bien. Entonces seguimos con el pasivo. ¿El pasivo qué es lo que representa el pasivo? Representa las deudas que tiene una persona, las obligaciones que tienen las personas, y son de diferente orden las obligaciones que tiene una persona. ¿Cuáles son esas obligaciones que tienen? Y miren, se suelen clasificar de distintas maneras, pero la clasificación más clásica es, por ejemplo, dicen deudas comerciales. ¿Cuáles son las deudas comerciales? Son aquellas que la persona adquiere por el producto de su empresa. Por ejemplo, las deudas que puedo, si me dedico a la actividad de venta de calzado, ¿sí? De zapatos, de cartera, van a ser los que me proveen de esas mercaderías y con las cuales me endeudo para poder tener. Por ejemplo, compro 100 carteras, 100 zapatos, pero no tengo para pagar todo de una sola vez. Entonces digo, bueno, pago la mitad y la otra mitad financio. Le pago dentro de 30 días, le pago dentro de 60 días, le pago dentro de 90 días. Entonces, esa diferencia es una deuda comercial, ¿sí? Pero resulta que en mi activo, por ejemplo, entró 100 zapatos y 100 carteras por 500.000 pesos. Y yo le quedé debiendo 100.000 pesos. Quiere decir que mi patrimonio se vio incrementado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no se vio incrementado? No, al revés, se vio disminuido. ¿En qué cantidad? En 100.000 pesos. ¿Por qué razón? Porque saqué de mis disponibilidades, pagué 400.000 pesos, entraron 500.000 pesos y entonces, pero le quedo debiendo 100.000 pesos. Entonces se disminuyó en 100.000 pesos. ¿Se dan cuenta? Si bien es cierto, aumentó, pero también disminuyó en 100.000 pesos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces modificó, pero a su vez se hizo una especie de permuta entre la cantidad de mercancía que ingresó, la cantidad de dinero que salió y a su vez se vio compensado ese activo con la deuda que contraje. Entonces no modifiqué nada el patrimonio. Lo único que hice fue permuté y incrementé mi deuda con respecto a la cantidad de mercancía que ingresó. ¿Se entiende? Y mire, yo la bola de cristal no tengo. No me dedico al tarot, no me dedico al horóscopo, ni me dedico a hacer adivinanza. Por lo tanto, no sé si el dólar va a aumentar o va a disminuir. Eso únicamente debe saber, no sé, Mandrake puede ser que sepa. Bueno, pero vamos a lo nuestro, que es lo más importante. Entonces ¿entendieron lo que es la deuda, las deudas comerciales? Es decir, son aquellos proveedores, no acreedores, proveedores. Ya vamos a diferenciar lo que es el proveedor del acreedor. Es importante la diferenciación porque el proveedor está relacionado con el giro comercial de la empresa. Está específicamente relacionado. Mientras que un acreedor es por una deuda que se contrae que no está dentro del giro comercial
del negocio. No forma parte del giro comercial del negocio. Como por ejemplo, si uno va y compra algún artículo para su empresa, pero que no forma parte de la mercadería que va a utilizar para vender. Se va y compra una mesa, por ejemplo. Se va y compra un escritorio, por ejemplo. Se va y compra una computadora, por ejemplo. Y se endeuda para comprar eso. Ese es un acreedor, ¿sí? Porque no está referido al giro del negocio, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia que hay entre un proveedor y un acreedor? Porque eso también le van a preguntar, ¿sí? ¿El proveedor forma parte del giro del negocio o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Le van a preguntar así nomás, ¿sí o no? ¿Está? Muy bien. Entonces, usted va a tener los créditos, las deudas comerciales y las deudas no comerciales. Y después va a tener las deudas financieras. ¿Cuáles son las deudas financieras? Las deudas que uno tenga con las entidades bancarias o con las entidades no bancarias. Por ejemplo, las entidades financieras. Como por ejemplo, vamos a suponer que usted tenga, venda para una mutual. La comisión que le va a pagar a la mutual por mandarle a los asociados de esa mutual le ocasiona una deuda a usted, ¿sí? Que va a ser una deuda no comercial, va a ser una deuda financiera, porque es una comisión que le paga a la mutual por proveerle cliente, ¿sí? Entonces, tiene 3 o 4 tipos de deuda y eso las debe clasificar, ¿sí? La diferencia, y ahí tengo el total del pasivo, también la divido el pasivo entre pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Por qué razón? Porque las deudas que tengo con terceros pueden ser a un año de plazo o a más de un año de plazo. Si está dentro del ejercicio económico, digo que son deudas corrientes, pasivo corriente. Y si están a más de un año de plazo, digo que son pasivo no corriente. ¿Está? Entonces, los cheques que recibo y que están en cartera son valores al cobro. Eso es activo. Y eso es el cambio que se hace por los bienes de cambio, ¿sí? Está dentro del activo. Ahora, si yo emito cheque postdatado, es decir, a fecha posteriores a la del día que emito el cheque, entonces creo una deuda financiera, ¿sí? Y sobre todo si no tengo con el banco. Y con el banco puedo tener 2 tipos de deuda financiera. Puedo tener una deuda financiera por un crédito que me otorgó el banco, que puede ser corriente o no corriente, depende del plazo. Fundamentalmente depende del plazo. Cuando supera el año es un pasivo no corriente. Cuando no supera el año es un pasivo corriente, ¿sí? No corriente cuando supera el año, corriente cuando no supera el año. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, puedo tener 2 tipos de deuda financiera. Una referida al crédito que me puede otorgar el banco. Ya le voy a decir, estoy en la parte de las deudas. Todavía no hablé de las previsiones ni de las provisiones. Previsiones y provisiones. Ya vamos a ver la diferencia que hay entre provisiones y previsiones. Pero estaba en la deuda bancaria. La deuda bancaria puede ser por un crédito que otorga el banco o por un descubierto
que le otorga el banco. ¿Qué significa otorgarle un descubierto a un empresario, a una persona física? Hay dos tipos de descubierto. Aquel que realiza una actividad comercial, entonces el banco le autoriza a girar en descubierto, es decir, a sacar dinero del banco sin tener dinero. Entonces le está dando lo que se denomina un adelanto en cuenta corriente. Que ahora, ya vamos a ver, déjeme cerrar la idea esta y después vamos a hacer todas las consultas que quieran. Después, después que cuando le autoriza a girar en descubierto sin tener fondo, es un tipo de crédito que se llama adelanto en cuenta corriente, ¿sí? Que es otro tipo de crédito. Que ustedes pueden ver si hay algún empleado público acá y que está bancarizado, o es un empleado privado y está bancarizado y tiene una caja de ahorro en el único país del mundo. Escuchen bien lo que te digo. En el único país del mundo que ocurre esto es acá en la República Argentina. ¿Cuál es? El adelanto en caja de ahorro. ¿Qué es eso, el adelanto en caja de ahorro? Acá le disfrazamos y le llamamos adelanto de sueldo. Hasta el 50% del sueldo. Es una autorización que le da el banco donde usted tiene abierta una caja de ahorro, ¿sí? Y donde le depositan el sueldo. Y resulta que su sueldo es 100 pesos y usted puede ir y sacar 150 pesos. Quiere decir que le adelantaron 50 pesos. Lo que pasa es que después a fin de mes le van a sacar los 50 pesos más el interés del tiempo que utilizó ese dinero, ¿sí? Automáticamente. Y todos los meses se va renovando. Pero la caja de ahorro debe producir interés a favor del beneficiario de la caja de ahorro y no a favor de la institución bancaria, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con eso. Bueno, ese es un crédito bancario, por ejemplo, es un adelanto en una caja de ahorro o en una cuenta corriente que uno tiene. Muy bien. Ahí terminamos los pasivos por deudas, los pasivos por crédito que tiene la persona física o jurídica. Luego la empresa tiene otro tipo de pasivos, como por ejemplo las provisiones y las previsiones. ¿Qué significa eso? Las provisiones son reservas que se hacen de parte de las utilidades, de una porción de la utilidad que tiene la empresa, a los efectos de que de cubrir un evento que va a ser un gasto que se va a producir sí o sí, y es exacto el cálculo. Por ejemplo, yo sé que al cierre del ejercicio voy a pagar, si tengo utilidades y tengo cierta cantidad de utilidades, voy a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué hago? Tomo una porción de las utilidades que tengo y provisiono el impuesto a las ganancias. Entonces creo una provisión, creo una reserva de la utilidad que tengo, ¿sí? ¿Y las previsiones qué son? Las previsiones son cálculos a priorísticos que se realizan por algún evento que se va a producir eventualmente en el futuro, pero no existe una seguridad de que ocurra verdaderamente. Como por ejemplo, vamos a suponer, está relacionado mucho con el rubro crédito, ¿sí? Con el rubro crédito del activo. ¿Qué significa eso? Se suele llamar cuenta regularizadora de activo también. Cuando
Vieron que ustedes recién me dijeron, así cuando me dan un crédito con el DNI nada más. Me voy a una zapatería y con el DNI o un lugar donde venden vestidos, que dice, con el DNI usted se lleva y paga dentro de 2 meses, comienza a pagar. Dice, muy bien. Y resulta que después llega el tiempo que tengo que pagar y yo no tengo la plata para pagar. Entonces, ¿en qué se transforma eso? Se transforma en un quebranto, en una pérdida para el comerciante. Entonces, el comerciante tiene que prever eso. Por eso se llama previsión. Entonces, yo tomo una parte de las utilidades y en función a la cartera de crédito que tengo, digo, del 100% de mi cartera de crédito, yo supongo que un 10% no me va a pagar. Y entonces previsiono. Pero eso no significa que no me, después puede ser que llegue el fin del ejercicio y me paguen todo, ¿no es cierto? O puede ser que me pague el 5% no me pague y el otro 5% me pague. Entonces es un número aleatorio. Por eso se llama previsión y no provisión como el impuesto. Yo provisiono un hecho que sí o sí va a ocurrir en un momento determinado. Y yo previsiono un evento sin saber si se va a producir o no verdaderamente. Puede que ocurra como puede que no ocurra. Es como si fuera que estoy tomando un seguro propio. ¿Por qué usted toma un seguro de vida, por ejemplo? Porque el seguro, ¿qué es? Es una apuesta que hace una persona con una compañía de seguro. ¿Sí? Y le dice, tomé un seguro de vida. Mentira, no tomó un seguro de vida. ¿Qué es lo que tomó un seguro de muerte? ¿Qué significa el seguro de muerte? Que yo le apuesto a la compañía de seguro que dentro de ese año me voy a morir. ¿Sí? Si ocurre el evento, quiere decir que gané la apuesta. O sea, me morí. Y entonces, ¿qué hace la compañía de seguro? Le paga a mis herederos o a quien seguro de muerte se llama eso, no seguro de vida. El seguro de vida ya le voy a explicar cómo es. Lo que pasa es que nosotros solemos hacer seguro mixto, pero nunca reclamamos cuando le sobrevivimos al seguro. Es seguro de muerte, así se llama. No, aunque a usted le encante o no le encante, no es problema de encanto acá, es un problema de tecnicismo. Usted está estudiando abogacía o está por empezar a estudiar abogacía, entonces tiene que familiarizarse con las palabras técnicas. Estamos aprendiendo un nuevo lenguaje a los efectos de que nos podamos comunicar, o si no nos convertimos todos los argentinos en mentirosos y no sabemos ni de qué estamos hablando. Y después nos reímos de nosotros mismos. Entonces, es un seguro de muerte, ¿por qué? Porque yo le hago una apuesta a una compañía de seguro y le digo que el evento por el cual estoy apostando y le estoy pagando una prima por el seguro, que es el precio del seguro, se llama prima. No es que sea mi prima, ni mi tía, ni mi abuela, ni mi tatarabuela, es prima del seguro. Entonces, ¿qué es lo que significa? Le pago para decirle a la compañía de seguro que ese evento se va a ocurrir. Y si se ocurre, yo quiero que a fulano, a mengano, a sultano, a perengano, le paguen si se produce el evento. Y el evento se tiene que producir de acuerdo a ciertas y determinadas circunstancias que están detalladas en la póliza del seguro. Si se ocurre el evento, le pagan a mis herederos. ¿Sí? Así ocurre. Ahora, si yo contrato un seguro de vida, que es lo que están tomando acá el seguro de vida jocosamente, el seguro de vida es cuando hago una apuesta con la compañía de seguro y le digo que dentro del año donde yo contrato, el evento
se va a producir. ¿Qué significa? Que le voy a sobrevivir al año. Quiere decir que terminado el año, yo voy a seguir vivito y coleando. Entonces me van a tener que pagar el seguro a mí. Pero como eso no se suele contratar, lo que se suele contratar es un seguro mixto de vida y muerte. Pero únicamente reclamamos cuando se produce la muerte. Ahí reclamamos, pero nunca reclamamos cuando se produce la vida, porque es difícil que le contraten un seguro de vida. ¿Se dan cuenta? Hubo una sola vez que fue la compañía de seguro de la Caja de Ahorro y Seguro que pagó, ¿no es cierto?, los eventos porque había cerrado la caja de seguro y entonces había que reclamar las primas que se habían pagado porque el evento no se produjo, o sea, la muerte no se produjo, que era el seguro de vida obligatorio que se contrataba con la Caja Nacional de Ahorro y Seguro. Cuando desapareció la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, entonces hubieron algunas personas que reclamaron y otras que no. Que reclamaron, les devolvieron. ¿Sí? No, ahora no, ya, porque usted, ¿cuántos años tiene? Eso ocurrió hace más o menos 50 años. Era cuando el gobierno ya terminó la posibilidad de reclamar. ¿Está? Ahora lo que usted hace es seguro de muerte. Bueno, entonces estábamos hablando de las provisiones y de la previsión. Y le comenté el tema del seguro porque es como un seguro que uno toma y en el cual dice, yo creo, pienso que este evento me va a pasar, ¿sí? Entonces, por las dudas, si me pasa, voy a utilizar esto que previsioné. Entonces, preveo el evento. Por eso es que uno contrata un seguro de muerte. ¿Por qué razón? Porque dice, para dejarle a mi familia tranquila, para dejarle a mi señora tranquila, para dejarle a mi esposo tranquilo, para dejarle a mis hijos tranquilos. Entonces, ¿o para qué? Para que no me lleven en algo rodando así a la patada para que me lleven hasta el cementerio. Veo que ahora no se le puede acompañar a nadie. Bueno, entonces uno contrata seguro de muerte y ya tiene todo asegurado, completo. ¿Y también para qué? Porque cuando uno va y saca un crédito en el banco, ¿qué es lo que le dan? Un seguro de muerte. ¿Qué significa eso? Significa que si usted se muere, el banco se cobra del seguro, que le cobra mensualmente, conjuntamente con la cuota del préstamo. ¿No es cierto? Ese es el seguro que usted está contratando. Entonces, esa es la diferencia que hay entre la provisión y la previsión. ¿Está? Y luego viene el patrimonio neto. ¿Cuál es el patrimonio neto? Es el capital. Hay un patrimonio neto inicial y hay un patrimonio al cierre del ejercicio. El patrimonio al inicio del ejercicio está formado nada más que con el aporte que realizó el que inicia el negocio. Ese es el capital social inicial, el dinero que puso, que después ese capital no necesariamente tiene que estar en efectivo, porque ese capital se transforma en ¿qué? En todo el activo. Vamos a suponer que yo tengo 500.000 pesos. Y entonces, ¿qué hago? Agarro y compro el local comercial, compro las estanterías, compro la mercadería, compro los escritorios, compro las sillas, compro los escaparates, compro todo eso con ese dinero que puse. El capital social sigue, nada más que ese capital social se transformó en activo, ¿sí? Y además puede ser que haya utilizado parte de ese dinero que puse en comprar mercancía. Y entonces me endeudé también. Entonces forma parte del capital la deuda que tengo. Entonces digo, la deuda más el capital social da el total del activo. Y entonces ahí
se establece porque las mercancías que compré, los bienes que compré son mucho mayores que el capital que tenía. La diferencia, ¿dónde está? En la deuda. Entonces, la deuda más el capital social inicial me da el total del activo. ¿Se entiende? Y ahí conformé la ecuación patrimonial. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no me entiende. Sí, yo creo que subiendo a la nube se puede recuperar las clases, pues creo que estas clases son grabadas en la nube. No sé cómo pueden ingresar, creo que está en YouTube o algo así. La ecuación, ¿cómo se forma? Dice, quiero armar un negocio. Vamos a suponer, quiero poner una zapatería. Hoy se me ocurrió lo de la zapatería. Y digo, bueno, ¿qué necesito para poner la zapatería? Y bueno, necesito un local comercial. Muy bien, me voy. Vamos a suponer que tengo el dinero suficiente, me voy, compro un local comercial. Muy bien, en el local comercial, ¿qué más necesito? Necesito estanterías para poner. Después necesito unas banquetas donde se van a sentar los clientes que vengan a probarse los zapatos. Además, ¿qué necesito? Que tenga una vidriera. Y en la vidriera necesito unos escaparates para exhibir la mercancía. ¿Sí? Después necesito una estantería. Pero a su vez el local tiene que estar iluminado y a su vez tengo que tener una administración y a su vez tengo que tener una contabilidad. Entonces, tengo que comprar una computadora, tengo que comprar escritorio, tengo que comprar sillas, tengo que comprar todo. Y eso está. Pero también tengo que comprar la mercadería que voy a vender. Entonces, compro la mercadería que voy a vender, pero a su vez me endeudé. Porque los 500.000 pesos resulta que no me alcanzaron y yo necesitaba 800.000 pesos. ¿Sí? Entonces necesitaba 300.000 pesos más. Entonces el capital social mío, ¿cuál va a ser? Va a ser 500.000 pesos. Pero resulta de que tengo una deuda de 300.000 pesos. Entonces esos dos suman los 800.000 pesos. La deuda más el capital social, que tiene que ser igual al activo. ¿Por qué igual al activo? Porque la deuda, o sea, lo más que tengo en el activo va a estar dado por la deuda. ¿Por qué razón? Porque yo utilicé una deuda para comprar cierta cantidad de mercancía y cierta cantidad de bienes a los efectos de poner el negocio. ¿Se entiende? Entonces, el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto, que me va a conformar la ecuación patrimonial. ¿Se entiende? Que va a ser lo mismo que diga, pero no, pero el capital era 500.000 pesos. Bueno, tomemos al revés. Activo menos pasivo me va a dar igual al capital. Tengo un pasivo de 300.000 pesos, un activo de 800.000 pesos, ¿cuál es la diferencia? 500.000 pesos. Y es el capital social. ¿Se entiende? Entonces ahí usted armó la ecuación patrimonial, concretamente. ¿Sí? Y ahora tiene que empezar a vender, tiene que empezar, con este negocio, tiene que empezar a vender. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer después? Como un recibo de sueldo, no tiene nada que ver el recibo de sueldo. ¿No? Me parece que yo en ningún momento hablé de recibo de sueldo. Hablé de activo, de pasivo y de patrimonio neto. Después dije, bueno, ahora tiene que empezar a vender. ¿Sí? Muy bien, entonces tengo que empezar a generar ingresos. Tengo que empezar a generar ingresos. O sea, tengo que empezar a armar mi cuadro de resultados. Mi cuadro de resultados. ¿Y cómo voy a armar mi cuadro de resultados? Voy a armar con el rubro que aparece en el activo que se llama bienes de cambio. De ahí van a surgir los ingresos. ¿Por qué razón? Porque me voy a dedicar a vender lo que tengo en el rubro
bienes de cambio. Es decir, ¿vieron cuando hablábamos del inventario? El inventario inicial, que era el recuento, el inventario inicial parcial, que era el recuento de todas las mercaderías. Entonces, esas mercaderías se van a transformar en ingreso después, ¿sí? Y además, para poder vender, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar realizar ciertos y determinados gastos para poder obtener ese ingreso. Los gastos se llama en contabilidad y en tributación se llaman los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente generadora de ingresos. Yo tengo que sostener un patrimonio, ¿sí? Un activo tengo que sostener. Para eso debo gastar. ¿Y en qué tengo que gastar? Y tengo que gastar en los empleados. Tengo que pagarle un sueldo a los empleados. Tengo que pagarle la obra social. Tengo que pagarle la jubilación. Le tengo que pagar la ART. ¿no? Le tengo que pagar el sindicato. Todo eso tengo que pagar. Y además, ¿qué tengo que armar? Tengo que limpiar el local. Entonces tengo que comprar los artículos de limpieza. ¿Sí? Además, ¿qué tengo que comprar? Tengo que pagar la luz para que tenga luz eléctrica. Tengo que pagar ¿qué cosa? La electricidad, por ejemplo, para que tener aire acondicionado. ¿Qué otra cosa debo tener? Debo comprar internet. ¿Por qué? Para poder conectarme, estar conectado con el mundo. Para poder realizar las ventas, ¿sí? Y además, ¿qué otras cosas debo tener? Debo tener distintos tipos de gastos. Entonces digo, todo eso que estaba en bienes de cambio lo transformé en ingresos. ¿Sí? Y por el giro del negocio fui comprando, fui vendiendo, fui comprando, fui vendiendo y siempre traté de mantener los bienes de cambio suficientes para seguir generando ingresos y tuve que tener los gastos necesarios para seguir generando ingresos. Entonces, al terminar el ejercicio económico, ¿qué digo? Sumo todos los ingresos que tuve y le resto todos los gastos que tuve. La diferencia entre ambos me da una ganancia. Esa ganancia, ¿a dónde la voy a ubicar? La ubico en el patrimonio neto. La ubico en el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que yo vendí 1.000 pesos, gasté 500 pesos para obtener esos 1.000 pesos, ¿sí? ¿No es cierto? Para obtener esos 1.000 pesos y entonces me quedaron 500 pesos. De los 500 pesos que me quedaron, ¿qué hago? Y digo, puedo hacer lo siguiente. Creo una provisión porque seguramente voy a tener que pagar impuestos. Y entonces esa provisión va al pasivo. Disminuyo, vamos a suponer, 20 pesos de provisión. Después digo yo, y si hay algunos clientes que no me paguen, ¿qué hago? Le voy a poner 5 pesos de previsión. Entonces, demando al activo eso, disminuyo el crédito por 5 pesos. Y entonces tengo la previsión que mando al pasivo. Que mando al pasivo. Previsión, ¿sí? Y además, ¿qué digo? Además digo, mire, voy a crear una reserva, nada más que por las dudas, no vaya a ser que pierda por ahí, tenga alguna pérdida, se me queme el negocio o ocurra algo, entonces voy a hacer una reserva legal. Que también la Ley General de Sociedades me obliga, que dice que de las utilidades tengo que tomar el 5% de las utilidades hasta el 20% del capital social, ¿sí? Para la reserva legal, por cualquier eventualidad que pueda ocurrir y tenga una pérdida, entonces para que no pierda el capital, entonces tomo de la reserva legal esa que tomé. Y ahí tengo conformado
el estado de situación patrimonial, activo, pasivo, patrimonio neto, y el cuadro de resultados. La diferencia que me queda después de haber deducido la previsión, después de haber deducido la provisión y después de haber deducido la reserva legal, eso va a parar al patrimonio neto, esa diferencia, como resultados no asignados. Como resultados no asignados, así se llama. ¿Sí? Resultados no asignados. ¿Se entiende? Entonces, lo que tengo que buscar es el equilibrio entre el activo y el pasivo. ¿Para qué? Para que el pasivo, más todos esos elementos que le comenté, que es el capital social inicial, más las provisiones, más las previsiones, más los resultados, más la reserva legal, más los resultados no asignados, me den igual al activo. Entonces digo, activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Y ahí quedó conformado el estado de situación patrimonial y el cuadro de resultados. ¿Se entiende? Ahí terminamos de armar el estado de situación patrimonial y el cuadro de resultados. ¿Sí? Yo me gustaría, si es posible, que lean todo esto que hablamos. Es el capítulo, a ver, el capítulo 7 y el capítulo 8. Si ustedes leen estos dos capítulos del libro ese que le proveyeron de la facultad, la próxima clase, o sea, mañana, yo tengo que terminar con los distintos cuadros anexos al balance. Que va a ser una pequeña reseña porque no hace al conocimiento que ustedes tienen que tener, pero sí tienen que tener esa información. Entonces voy a utilizar entre una hora, entre 30 y 60 minutos, entre media hora y una hora, para hacer un repaso general de todas aquellas dudas que ustedes tengan. ¿Sí? De todas las dudas que tengan, yo les pido, si es posible, traigan anotadas y me preguntan acá, en estas 2 horas que nosotros tenemos. Primero déjenme que les hable de los cuadros anexos, que van a ser la memoria, va a ser el cuadro de gasto, va a ser la evolución del patrimonio neto, va a ser las notas anexas, van a ser los cuadros de bienes de uso, de amortización y demás. No son muchos, son 3 o 4 nada más. Y el resto del tiempo, por eso lo estructuré así, que en 4 clases pudiéramos dar todo, y la 5ª clase utilicemos una partecita para hacer un repaso general y no quede ninguna duda. Entonces, cuando vayan al examen, no tenga ningún tipo de diferencia, o ningún tipo de dificultad. Entonces, si a usted le parece la diferencia entre proveedores y acreedores, ¿cuál es? El proveedor es aquel que está vinculado con el giro del negocio, una deuda vinculada al giro del negocio. Por ejemplo, usted vende zapatos y la deuda que tiene por la compra de zapatos es un proveedor. Y la deuda que tiene por cualquier otra causa, es un acreedor. Por ejemplo, a usted le debe a su empleado un sueldo, ese es un acreedor suyo. ¿Sí? Le debe a la Dirección General Impositiva, aparte de ser una deuda impositiva, va a ser un acreedor el que va a tener. Ese es un acreedor y el otro es un proveedor, el que está relacionado con el giro de los negocios. ¿Se entiende?
Espero haber sido claro, espero que les sirva verdaderamente esto y espero que no tengan, espero que hayan entendido todo, no nada más que eso. Espero que verdaderamente les sirva y que no tengan ninguna dificultad en los exámenes. Por eso les digo, mañana tómense el trabajo una media horita antes, una hora antes de ingresar a la clase. No agarren y cierren ahora y tiren el libro, el cuaderno y mañana a las 7 menos 5 vengo e ingreso de vuelta. Lean algo, mientras están comiendo, mientras están tomando el café, un ratito le pegan una lectura, hagan algunas anotaciones y entonces cuando vengan me plantean las dudas que puedan tener. Y dentro de las posibilidades mías, voy a tratar de evacuarles todas las consultas que me puedan hacer. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, muy amable, y será hasta mañana, Dios mediante. ¿Sí? Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y espero que verdaderamente les sirva y que tengan un buen examen. Hasta luego, gracias, hasta mañana.